Saludos a todos y a todas. Desde el Museo y Centro de Estudios Humanísticos, doctora Josefina Camacho de la Nuez, de la Universidad Ana G. Méndez, recinto de Gurabo. Soy la doctora Irene Esteves Amador y hoy me acompañan un grupo de joyas, me atrevo a decir, para hablarnos precisamente de la joya de la corona de la colección que custodia este gran centro y museo, con motivo además de una celebración importante que nos reúne con muchas instituciones museológicas del mundo. Es el Museum Week o la Semana de los Museos, y hoy particularmente vamos a estar abordando un tema fascinante que es el de Eureka, el arte y la ciencia, siguiendo y sumándonos nosotros a la programación de esta festividad que a lo largo de esta semana pues nos convida a que nos aproximemos al tema del arte que tanto nos apasiona desde distintos flancos. Espero entonces que este intercambio, este compartir y conversatorio entre quien fuera en un momento dado director de este museo y es parte de la facultad de nuestra universidad, un orgullo para nuestra institución, el arqueólogo Miguel Rodríguez, ponga sobre la mesa esa convergencia entre el arte y la ciencia, cómo la ciencia beneficia al arte y cómo también se ve beneficiada, ¿verdad?, por el arte. Estarán hablando entonces con él, quien fungirá como moderador. Estarán hablando entonces con Miguel Rodríguez, el doctor Antonio Martínez, a quien pues conozco de una manera muy especial, ya que hemos sido colaboradores de proyectos precisamente que han reunido al arte con la ciencia. Él es profesor de la Universidad de Puerto Rico, del Departamento de Física, y es un especialista en precisamente las ciencias aplicadas al arte. También estará con nosotros el profesor Carlos Silva, quien tuviera a su haber uno de los proyectos más fascinantes de este museo y centro desde mi perspectiva, una colaboración entre el museo y la escuela de diseño para beneficio de la colección de objetos huecoides, recurriendo a tecnologías de impresión tridimensional. Bueno, no me voy a extender mucho más porque soy la primera que está ávida de escuchar pues lo que ellos nos van a compartir. Agradecerles su tiempo, agradecerles su apuesta, su respuesta afirmativa, y esperar que en primer lugar ellos disfruten, y en segundo lugar, pero no menos importante, que nuestro querido público también pueda disfrutar y aprender. Bueno, para entonces dar paso a nuestro moderador, voy antes a compartir unos breves datos biográficos sobre Miguel Rodríguez López, quien es un destacado arqueólogo, educador y gestor cultural puertorriqueño, con amplio reconocimiento académico y profesional no solo en Puerto Rico, sino en toda la región del Caribe. Se ha distinguido como un estudioso y defensor del patrimonio cultural y arqueológico de Puerto Rico. Hasta enero del 2019 se desempeñó como el rector del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, posición que ocupó por espacio de 15 años. Desde entonces, regresó a su cátedra de Historia y Humanidades en esta nuestra universidad. ¡Qué suerte! Durante su extensa trayectoria, ha ocupado, como bien dije, la dirección de este museo, específicamente la división de arqueología también del Instituto de Cultura Puertorriqueña, y la dirección del Departamento de Humanidades de esta universidad, además de ser parte de la Junta de Directores de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, que no es poca cosa. Entre sus proyectos arqueológicos más importantes se destacan las excavaciones y el análisis de laboratorio del yacimiento de Punta Candelero en Humacao, de Maruca en Ponce, de Hacienda Grande en Loíza, Cagüitas en el Valle de Caguas, Collores en Juana Díaz y la isla de Culebra. También ha participado en proyectos arqueológicos en la República Dominicana, Saint Martin, Cuba, Venezuela y Panamá. Tiene además a su haber la publicación de 5 libros y 71 artículos en revistas académicas sobre temas de arqueología y cultura, y ha recibido un sinnúmero de premios y distinciones que no voy a mencionar porque entonces me extendería demasiado. Creo que para muestra un botón basta
los dejo con un excelente recurso y un mejor ser humano. Adelante, don Miguel Rodríguez López. Este micrófono y foro es todo suyo. Pues muchas gracias a la querida amiga Irene Esteves Amador. Yo muy feliz, ¿verdad?, de que vamos a estar hablando sobre temas de arqueología. Y interesante, ¿verdad?, lo que ella menciona, que vamos a estar hablando específicamente la relación de la arqueología y la ciencia en esta actividad de la Semana de los Museos. La arqueología, como muchos de ustedes conocen, pues es una ciencia que integra muchas disciplinas: la antropología, la geología, la historia, el arte, pero también las ciencias naturales, ¿verdad? Y ciencias como la física, la química, los diferentes estudios genética. Así que yo creo que en el conversatorio que vamos a estar hablando hoy vamos a proyectar, ¿verdad?, la importancia de incorporar dentro de los estudios arqueológicos todo este amplio, diferentes estudios que tienen que ver con la ciencia, la tecnología, y que en los últimos años se ha hecho muy, muy importante. Yo voy a hacer una breve presentación, ¿verdad?, de los participantes en este conversatorio. Al profesor Carlos Iván Silva, que es investigador, diseñador y especialista en diseño de objetos en madera, cerámica, metal, cristal. Ha sido gerente de proyectos en la Escuela Internacional de Diseño de nuestra institución. Ha presentado sus obras en una gran cantidad de exhibiciones en Puerto Rico y los Estados Unidos. Y junto a sus estudiantes trabajó o ha estado trabajando en proyectos que tienen que ver con la colección nuestra, preparando moldes de barro para reconstruir de alguna manera, utilizando la tecnología y la reconstrucción, el diseño, algunas de las piezas de cerámica de la colección de Punta Candelero. Y también tenemos entre nosotros al doctor Antonio Martínez, que es catedrático en el Departamento de Física del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. El doctor Martínez es un físico de materia condensada experimental y actualmente sus intereses de investigación personal giran en torno a la caracterización físico-química de objetos de legado cultural y de obras de arte. En el presente realiza estudios de los pigmentos de artefactos de cerámica de las culturas precolombinas de Puerto Rico. Precisamente por eso ha estado trabajando en las piezas de Punta Candelero, y también lidera el proyecto Oyer, que es un esfuerzo por documentar la paleta y las prácticas del artista Francisco Oyer. Así que estos estudios que han hecho ambos compañeros se integran a otros trabajos que se han hecho en la colección arqueológica de Punta Candelero, que interesantemente tomó 2 años excavar el sitio arqueológico, entre 1987 y 1989, y todavía ya casi 30 años de esa excavación. Estamos hablando de Punta Candelero y estamos haciendo estudios sobre esos materiales que se excavaron. Yo creo que esa ha sido una bendición, ¿verdad?, que hemos podido hacer en el Museo del Recinto de Gurabo de la Universidad Ana G. Méndez, de poder tener esa colección disponible. Y así debe ser. La arqueología debe estar constantemente disponible, las piezas arqueológicas excavadas, para hacer estudios nuevos, para aportes nuevos que puedan ayudar a reconstruir la vida, las características, el quehacer de estas sociedades antiguas que nos precedieron, ¿verdad? En el caso de Punta Candelero se han hecho estudios que tienen que ver con los enterramientos, que se excavaron más de 100 osamentas. Se han hecho estudios que tienen que ver con los materiales de piedra, líticos, las fuentes de materias primas de esos materiales, de esos objetos tan hermosos que se han hecho. Se han hecho estudios que tienen que ver con el diseño de la cerámica, se han estudiado la alimentación de estos antiguos pobladores de Punta Candelero, porque se ha estudiado la semilla, los restos botánicos de las plantas que ellos utilizaron como alimento, a través del estudio de las herramientas que ellos utilizaron también. Se conoce también el origen de algunas de las piezas. Por ejemplo, en los últimos años
se estudiaron unos dientes, unos colmillos de jaguar que se encontraron en Punta Candelero, y esos colmillos viajaron a Holanda para ser objeto de estudio, para hacer el origen, ¿verdad? Si podemos trazar el origen de esos colmillos de jaguar, que sabemos que obviamente jaguares no había en el Caribe ni en Puerto Rico, y encontramos sí que lo estudiaron, y con estos análisis de estroncio se pudo obtener una idea de dónde venía ese jaguar, al cual pertenecía el colmillo que apareció aquí en la excavación, como un amuleto, como un colgante posiblemente para el cacique, uno de los caciques de la comunidad. También se han hecho estudios de impresiones de tejido que se han quedado en los platos de barro que llamamos burenes, y la doctora Soraya Serra estudió también esos tejidos que quedan impresos, que se parecen a los tejidos que hacen las petateras de Sabana Grande. Así que tenemos ahí una tradición de miles de años de la época indígena que parece haber perdurado hasta nuestros tiempos. Y tenemos el análisis de la pintura huecoide y la pintura saladoide que se excavó en algunas piezas de Punta Candelero, que el doctor Antonio Martínez ha estado trabajando en ello. Y también, obviamente, el compañero Silva, que ha estado trabajando también en la reconstrucción y los trabajos que está haciendo de piezas arqueológicas. Así que constantemente estamos trabajando en los materiales de Punta Candelero, y estimulamos, ¿verdad?, a otras personas que también puedan seguir estudios posteriores en esos materiales. Así que, ya que los presenté, vamos a escuchar entonces ahora al doctor Antonio Martínez, que nos tiene que decir sobre sus trabajos, y vamos entonces a estar los tres ya conversando sobre estos temas de arqueología y de los estudios que podemos hacer en las piezas arqueológicas. Adelante. Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Un agradecimiento, primeramente expresar mi agradecimiento por la invitación que se me hace para participar de este conversatorio. Para mí es un honor compartir en estos momentos, en esta ocasión, con el doctor Miguel Rodríguez y el doctor Carlos Silva. Y nada, primero a manera de introducción y dar un poquito de historia, porque me parece apropiado para resaltar esta interacción entre el arte y la ciencia. La interacción se da entre personas. La realidad es que las disciplinas hayan interacción a través de los exponentes o de aquellos que están practicando las disciplinas. Y pues para eso me parece apropiado reseñar y subrayar mi agradecimiento y mi sorpresa también por la manera en que la comunidad de arqueología de Puerto Rico, gente como Don Miguel, gente como Chanlate, que en paz descanse, en el Centro de Investigación Arqueológica, Ivonne Nargane, no quiero que se me quede nadie en particular. Bueno, nada, si se me queda alguien me perdonan, pero que me introdujeron cuando yo empecé a hacer acercamientos, como mencionaba, pues toda esta interacción se tiene que dar entre personas. Y cuando yo empecé a hacer acercamientos a arqueólogos en el recinto y arqueólogos que conocía, particularmente en el recinto, pues fue bienvenido mi acercamiento. Y por eso pues estoy agradecido y no dejo de estar sorprendido ¿verdad?, del calor extendido y de la confianza que se deposita, porque son artefactos pues que son parte de nuestro patrimonio y siendo custodios estas instituciones, el museo y Centro de Estudios Humanísticos y el Museo de la Universidad y otros museos, pues siendo responsables, pero también mostrando gran apertura a la colaboración, como mencionaba Miguel, que pueda arrojar luz acerca de las culturas que están asociadas con estos, ¿verdad?, con estos artefactos y los individuos que los fabricaron, etcétera. Fíjate, Antonio, que yo quería añadir, ¿verdad?, lo que tú estás diciendo, que es que los arqueólogos nos sentimos bien inspirados por la ciencia, porque precisamente la arqueología es una ciencia.
la gente tiene la idea de que el arqueólogo es un aventurero que hace hoyos en la tierra y excava tesoros. Claro, quizás, ¿verdad? Por las películas que uno ve de llamados arqueólogos, hasta las de Indiana Jones, ¿verdad? El otro día yo fui a grabar un video sobre arqueología de Loíza, y la muchacha que iba a grabar me dijo que si yo iba a ir vestido de arqueólogo. Yo dije, ¿pero qué es vestido de arqueólogo? Dice, no, pero con un sombrero de Indiana Jones. Y no, ya los arqueólogos no somos así, ¿verdad? Somos otro tipo de investigadores. Y yo creo que la colaboración que siempre hemos tenido de ustedes, de los especialistas en genética, por ejemplo, Martínez Cruzado también, analizando los huesos y la posible herencia genética de nuestros ancestros. O sea que yo creo que se ha ido nutriendo. Yo creo que la arqueología puertorriqueña, y ha sido un buen impacto hemos tenido de tener personas como tú y como otros especialistas ayudándonos a nosotros a descifrar esas enigmas del pasado, ¿verdad? Así que te lo agradezco mucho. Nada, y también pienso y espero que la publicación de este video pues pueda servir de inspiración y de estímulo para que otros científicos de la isla se entusiasmen, porque hay una gran cantidad de trabajo por hacer y trabajo que pues satisface en muchas vertientes en el carácter intrínseco, científico, evidentemente, pero también en términos de lo que representa el poder reconstruir nuestro pasado y lo que representa hacer un alto para poder entender quiénes somos, ¿verdad? Que era una de las preocupaciones que tenía don Ricardo, que era su mentor. Así es. Y cómo podemos nosotros concebirnos como puertorriqueños. Pues yo quería bien rápidamente compartir con ustedes, para iniciar la conversación, la esencia del estudio que he estado realizando, y voy a compartir unas transparencias. El estudio esencialmente procura estudiar en particular la caracterización de pigmentos y establecer la naturaleza físico-química de los pigmentos en las cerámicas de culturas precolombinas de Puerto Rico, pero en particular lo que les voy a compartir está relacionado con el pigmento blanco, el uso de pigmentos blancos en dos tipos de cerámica, ¿verdad? Para no concluir los resultados del estudio, ¿verdad? Pues inicialmente bien objetivamente hablando sobre estas dos tipos de artefactos que podemos identificar simplemente por su apariencia, que son y que han sido asociados, con dos culturas distintas, y el trabajo de nosotros confirma esto. La cultura saladoide, con sus diseños de blanco sobre rojo, que está representado a la izquierda, es un fragmento de una cerámica de Hacienda Grande, y el inciso relleno, la cerámica con decoraciones de inciso relleno que han sido asociadas con la cultura huecoide. Y el trabajo que hemos realizado se concentró en la caracterización de los pigmentos blancos, y tengo que reconocer que la primera persona que se acercó para sugerir este estudio fue Chanlate, el Chanlate y Naganes, la doctora Naganes. Y estoy bien agradecido también por el acceso que me dieron también a las piezas del museo. Y obviamente agradecido al Museo y Centro de Estudios Humanísticos en el Turabo por también hacer accesibles las piezas de las cuales vamos a estar hablando hoy. Bueno, pues esencialmente la pregunta de investigación es si existe una diferencia entre estos artefactos, y en particular la contribución que procuro hacer es en torno a la naturaleza del pigmento blanco, y para eso pues utilizamos piezas de varios lugares, tanto piezas que han sido identificadas por la cultura saladoide como de la cultura huecoide,
y entre ellas, protagónicamente, ¿verdad? Tenemos las piezas que son de la excavación de Punta Candelero, que son parte de la colección del Museo y Centro de Estudios Humanísticos. Estas son las piezas de Hacienda Grande que estudiamos, con el patrón característico y el distintivo característico de la decoración de blanco sobre rojo. Estas son las de Sorcé, que están asociadas con culturas huecoide y una de saladoide, y las piezas de Punta Candelero. Y entonces, pues, como les mencionaba, el estudio giró y se concentró más bien en la identificación de los pigmentos blancos de las las piezas de las dos culturas. Y entonces, para ello, la técnica que usamos, que fue la más, de la que voy a hablar mayormente hoy, es la fluorescencia de rayos X. Como estamos hablando de ciencia, pues hay que pausar y decir, ¿verdad?, ¿qué es eso de fluorescencia de rayos X? Es una técnica que me permite identificar elementos en la muestra estudiada. Se ilumina con rayos X y se detectan los rayos X que se generan de la interacción de esos rayos X incidentes con el material, y estos rayos X que se producen de la interacción de la radiación incidente, pues se pueden analizar y pueden ser utilizados para identificar los elementos constituyentes de la naturaleza química de lo que se está analizando. Y pues vamos inmediatamente a los resultados. Estos son resultados característicos, ¿verdad? Pero tenemos el acervo de todos los espectros, ¿verdad? O las datas asociadas con estas piezas que les mencioné, que son parte del estudio. Y pues en esta pieza de Hacienda Grande, una figurilla con la decoración característica de la cultura saladoide, pues encontramos, cuando hicimos el análisis inicialmente, pues encontramos identificamos la presencia inmediata en el área blanca del hierro, pero el hierro está asociado con la penetración de los rayos X incidentes a través del pigmento blanco hasta el pigmento rojo, que es hematita, ¿verdad?, óxido de hierro, y un poco de calcio y un poco de estroncio. Cuando miramos la pasta, ¿verdad?, para tener como los rayos X penetran, no son solamente superficiales, pues encontramos, ¿verdad?, la presencia de calcio y de hierro más o menos en la misma razón o proporción que sobre el pigmento. Debo puntualizar que la técnica es totalmente no destructiva y no representa un riesgo para las piezas que se estudian. Cuando miramos las piezas de Punta Candelero y de las culturas huecoides particulares de Punta Candelero, pues encontramos una historia totalmente distinta. La región blanca exhibía una gran concentración de calcio, mientras que las regiones, para contrastar, ¿verdad?, las regiones marrón, no exhibían esa concentración de calcio, lo que nos llevó a la hipótesis de que el pigmento blanco en las piezas huecoides estaba basado en carbonato de calcio, mientras que las de la cultura saladoide, aunque no hemos podido positivamente identificar la caolinita, porque es un químico que para las técnicas que hemos tratado de utilizar, pues todavía nos elude una identificación positiva, pero todos los datos son consistentes con que es caolín, distinto, ¿verdad?, a los de la cultura huecoide, que era carbonato de calcio. Carbonato de calcio, pues está presente, es biogénico, ¿verdad?, de origen biológico. Los corales, las conchas, etcétera, siguen ese tipo de material que pues podemos también hipotetizar que fue utilizado por estos individuos que decoraban estas piezas. Aquí tenemos el instrumento y una pieza que se está analizando. El análisis de esta pieza resulta de una preocupación en medio del estudio. Pues mencionábamos que el depósito de depósitos calcáreos, ¿verdad?, en las piezas según se excavan, pues es carbonato de calcio. Entonces, pues hubo una preocupación por tratar de separar y de poder excluir que fueran depósitos que se hubieran depositado en los incisos y que no necesariamente fueran parte de la decoración original. Y lo que vimos fue que definitivamente es carbonato de calcio, pero el carbonato de calcio
era distinto al carbonato de calcio asociado con las decoraciones, porque en esta región que está aquí, que está ese pico bien pequeño que se asocia con estroncio, pues los picos de estroncio en las otras muestras que les puedo mencionar, les puedo representar aquí, ¿verdad? Pues eran mucho más intensos. Hicimos también un estudio sobre las posibles, sobre corales y concha, y encontramos que, y también en caliza, que es carbonato de calcio geológico, y se parece más el depósito calcáreo asociado con la permanencia de la pieza debajo de la tierra, pues es más cercano a esa caliza que el material que está en las incisiones blancas en el material huecoide. Así que yo te iba a hacer ibas a añadir algo, Antonio, que también para los que nos están escuchando, que una de las preguntas, precisamente los arqueólogos nos pasamos haciéndonos preguntas de los materiales que excavamos, y la idea de conocer si era la pintura o si era qué composición de la pintura, era como lo que tú dices, saber el origen, saber dónde ellos conseguían esas materias primas para fabricar su pintura, o fuera pintura, o fuera de caracoles molidos o algo, ¿verdad? Porque también nos interesaba también la tecnología, no solamente la composición, sino tecnología, si tenían que viajar a sitios distantes de donde aparecieron las piezas. O sea que todos esos trabajos que ustedes han hecho nos abre a nosotros nuevas preguntas, ¿verdad? De poder seguir investigando y discutiendo estos temas. Así que para que los que nos están escuchando, ¿verdad? Que esto es constante, siempre que surge algo nuevo, posiblemente hay otras preguntas que se pueden hacer y contestarse, ¿verdad? A través de la ciencia o a través de otros métodos. Sí, y también me podía establecer que el pigmento blanco en los incisos rellenos de la cerámica huecoide es mayormente o predominantemente de procedencia de concha. De concha molida o algo así tendría concha que ser. Concha molida, exacto, versus coral. Porque, y lo pudimos hacer a través de lo mismo, la concentración de la presencia de estroncio. Bueno, y para finalizar, también utilizando una técnica de fluorescencia de ultravioleta, esta es una técnica de imágenes, donde iluminamos las muestras con luz ultravioleta, y nos basamos en el hecho de que el carbonato de calcio fluoresce, mientras que el caolín no fluoresce, o sea, no emite luz cuando está expuesto a la luz ultravioleta. Y entonces aquí tenemos una serie de piezas que florecen, ¿verdad? Porque vemos aquí este color blanco, la luz era ultravioleta, que no tiene un componente de la luz visible, así que el blanco está asociado con la emisión de luz que surge de la pieza, en este caso del inciso, del pigmento. Mientras que vemos aquí en estas piezas, en la mayoría de las piezas saladoides, del rojo sobre blanco, perdón, de blanco sobre rojo, pues vemos la ausencia de fluorescencia, excepto en unas muestras que son outliers, ¿verdad? Estas no tienen una fluorescencia considerable, y es consistente con el hecho de que el carbonato de calcio florece, pero puede ser que no florezca, dependiendo de las impurezas que tiene. Mientras que este es un outlier de cultura saladoide, en el que vemos que hay fluorescencia y hay calcio también aquí, aparte de por la posible presencia, pues se ve bien distinta. La posible presencia de caolín parece que es una mezcla, y que por eso es que en este caso esta pieza identificada como saladoide pues florece. Nada, eso era lo que yo quería compartir. Esencialmente apunta a una diferencia en el uso de estos dos pigmentos que es consistente con pues las propuestas de arqueólogos, y de eso yo dependo, ¿verdad? Obviamente de las opiniones de los arqueólogos como Miguel, que tomen estos datos, ¿verdad? Y que puedan entonces llegar a conclusiones acerca de lo que representa, de lo que puede representar estos resultados, pero que apuntan al hecho de que sean
de culturas distintas. Sí, no, y yo tengo otras preguntitas, pero te las voy a hacer después que escuchemos a Carlos, pues te voy a hacer algunas preguntitas sobre el tema de los pigmentos y del estroncio, que me interesa mucho eso, porque no para que me conteste ahora, pero tú sabes que el estudio de los colmillos de jaguar que se mandaron a Holanda, también se le hizo un estudio de estroncio, ¿verdad? Y yo quería saber un poco qué es eso de estroncio y cómo se manifiesta, como tú dices, en la pintura, pero también en los huesos o en los colmillos de los animales. Así que nada, yo quiero también ahora volver a presentar, ¿verdad?, al profesor Carlos Iván Silva. Pues adelante, Carlos, ¿estás por ahí? Saludos, sí, estoy aquí, ¿me oyen, verdad? Saludos, exactamente, muy bien. Pues mira, igual, muchas gracias por haberme invitado y ser parte de, ¿verdad? Para mí, ustedes son tienen mucho más experiencia que yo, pero igual les agradezco la oportunidad y siempre a la Universidad del Turabo por haber hecho, ¿verdad?, de los proyectos que logramos hacer y trabajar en relación a la conservación y arqueología a través de la tecnología y herramientas del diseño, ¿verdad? Yo estaba dirigiendo el laboratorio de la Escuela Internacional de Diseño del Turabo, diseño de arquitectura hoy en día, y este laboratorio básicamente trabajaba con los estudiantes y todo lo que tenía que ver con diseño, ¿verdad? Todas las ramas del diseño, pero también trabajábamos con otros campos o hacíamos colaboraciones, tanto como con el museo como otras áreas como ingeniería, otras universidades, otras escuelas y educación alternativa, donde trabajamos con cómo nosotros podíamos utilizar la tecnología. Este laboratorio tenía básicamente casi de todo. En términos tecnológicos teníamos láser, máquinas de fabricación digital, diversidad de máquinas, teníamos equipos generales de fabricación de otras técnicas tradicionales también tenemos el expertise, ¿verdad?, de trabajar con moldes y otras cosas. Entonces, dentro del proceso se nos da la oportunidad dentro del equipo de trabajo que estaba trabajando en esa exhibición para lo que se encontró en Punta Candelero, que nosotros pudiéramos intervenir y resolver un problema, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos utilizar esta tecnología en pro de poder mostrar o mejor entender cómo eran esas piezas que estaban en esa exhibición? Y parte del proceso fue, ¿verdad?, con Miguel, en términos de cómo era esa pieza, esos fragmentos que existían, cómo los íbamos a reproducir para que la gente entendiera cómo era el resto de la pieza que no existía. Y entonces, en ese caso, Miguel nos ayudó mucho en hacernos entender, nos enseñó muestras para que nosotros pudiéramos recrear lo que le faltaba a esa pieza, que en muchos casos era casi toda la pieza. Y pudimos entonces de esa manera buscar una alternativa entre lo que es la impresión tridimensional y poder reproducir estas piezas, aunque fuera plástico, por lo menos de una manera limpia y concisa, para que la gente entendiera cómo ese fragmento encajaba en el resto de la pieza. Desde el punto de vista del diseño y la cosa, pues tú tenías el objeto finalmente puesto en la sala de exhibición, porque se pudo, a través de lo que se sabía de esas piezas o otras que existían, cómo iba a ser el resto de la pieza. Entonces, van a ver en los visuales en algún momento que cómo desarrollamos una técnica para poder primero, no teníamos digitalización tridimensional en ese momento, luego sí la conseguimos, pero en este proyecto en particular fue un poco más manual en términos de que cogimos las piezas originales, tuvimos que buscar una membrana suficientemente delicada y limpia que nos permitiera hacerle un molde a esa pieza original, para que entonces nosotros pudiéramos sacar un molde y llevárnoslos al taller y entonces hacer el fitting o la unión, el empate, donde esa pieza que se hizo en 3 dimensiones, que se estuvo haciendo a través de, ¿verdad?, con la ayuda de los estudiantes, ellos le dieron forma en la computadora, la dibujaron básicamente, y entonces después se incorporó manualmente, se esculpió alrededor porque teníamos una copia que habíamos hecho de un molde de la pieza original, y eso era para no intervenir o no traer al taller la pieza original porque es muy delicada, eso teníamos que incrustar, tenemos que ir probando y eso se iba a lastimar, así que decidimos hacer un molde de esas piezas, lograr el fitting a mano en el taller, y finalmente eso, cuando fuimos allá, pues la pieza
original cupo y no había que tocarla mucho y así, de esa manera la protegimos. De ahí, ese fue uno de los primeros proyectos que hicimos. Nos dimos cuenta, ¿verdad?, de las posibilidades de esto. Eso fue hace, yo creo que para el 12, 11, año 11, fue que nosotros estábamos trabajando con ese proyecto. Eran los primeros 3D printers que hubieron en Puerto Rico, o impresoras tridimensionales. De ahí empezamos a trabajar, conseguimos la posibilidad de poder digitalizar o capturar topografías o formas. Eso se llama 3D scanning o digitalización tridimensional. Y pudimos hacer otros proyectos mucho más complejos. Era muy interesante porque era la primera vez que uno podía ver ese fragmento que quizás no diría mucho, ¿verdad? Y cómo nosotros podemos traer a través de la tecnología de manera real el resto, ¿verdad?, del diseño de la pieza y de la forma de la pieza. Tú sabes, Carlos, perdona que te interrumpa, que ese es uno de las preguntas que siempre nosotros los arqueólogos nos hacemos cuando excavamos algo, porque por lo general la arqueología es un trabajo de reconstrucción. Aparecen miles de fragmentitos de vasijas de barro y muy pocos objetos completos, o parecen lacas de piedra y no aparecen las piezas completas de piedra. Entonces, nosotros tenemos que hacer reconstrucciones, teníamos que hacer antes, utilizando ejemplos vivos, ¿verdad? Por ejemplo, vasijas completas que se habían excavado en algún sitio, en Santo Domingo o aquí. Entonces uno buscaba el pedacito, mira, este se parece a este. Así que posiblemente la vasija completa era así. Pero con esa tecnología que uno la ve a veces cuando hacen los trabajos que se hacen en Egipto o en Perú, que se coge un fragmentito y te lo reconstruyen en una computadora, ¿verdad? Claro, son reconstrucciones ideales. A veces no cuadra como era al final, pero por lo menos te da una mejor idea. Y yo creo que eso es lo que queríamos hacer con los trabajos tuyos y que logramos hacer, y que yo creo que se abre esa posibilidad todavía para hacer ese tipo de trabajo para los arqueólogos. Sí, y de hecho hay acuérdate que este asunto de la conservación y la arqueología, uno puede utilizar muchas herramientas. Lo que pasa es que no todo el mundo comprende una cosa. El diseñador no sabe en qué puede aportar al arqueólogo, y el arqueólogo no sabe cómo un diseñador lo puede ayudar. Y entonces ese laboratorio que teníamos nos permitía, pues, exponer eso y ver qué soluciones había. Le puedo enseñar bien rapidito algunas cosas que llegamos a hacer después con este proyecto. Un videito que hicimos con Raymond Feliciano. Esto es en el Yunque. Él es la persona que está a cargo de... Yo conozco esos petroglifos, son espectaculares. Espectacular, eso mide casi 7 pies de largo. Entonces lo pudimos digitalizar, lo capturamos, hicimos una copia en el laboratorio con la máquina de CNC, hicimos una copia y la pudimos traer a una actividad para que la gente la viera, y ahí están los niños y todo el mundo viendo el proceso. Otra vez, como no solamente por conservar, sino por educar sobre el proceso y sobre esa pieza. Nadie la ha visto porque no hay manera de llegar. Nosotros tuvimos casi 2 horas para poder llegar ahí. Es sumamente peligroso llegar ahí. Y entonces pudimos, ¿verdad? No hay que tocar, no hay que dañar la pieza, no hay que sacarla, pero podemos traerla y que la gente sea partícipe de esos tesoros que tenemos. Y otra vez, cómo usamos la tecnología en esa exposición. También se puede, una vez se digitaliza, se puede enviar a sitios como este que les voy a enviar, que de esto tú lo conoces un poco mejor. Esta pieza está bajo Fab Lab Puerto Rico, en esta plataforma que se llama Sketchfab, y lo pueden ver. Esta es una de las piezas de las famosas piedras del padre Nazario. Sí, con nuestro amigo Reniel, que ha hecho un trabajo de investigación espectacular. En este caso nosotros lo utilizamos porque esta pieza obviamente se ve con los colores de la piedra. Cuando uno le quita los colores de la piedra, puede estudiar mejor las líneas porque no perturba la vista. Aquí les voy a dar una muestra. Esta es otra pieza. Esta fue con el arqueólogo Carlos Pérez del Instituto de Agricultura, que fue uno de los primeros que empezó a trabajar con nosotros y lo ayudamos mucho. Este es un buen ejemplo de lo que habíamos hablado, de lo que tú estás diciendo, de cómo esta pieza originalmente se encontraron otros pedazos, y aunque esta no es la pieza que yo te digo, pudimos reconstruirla ya sin molde, porque la pudimos escanear, la digitalizamos, y entonces ya esto es mucho más preciso. Y si se fijan,
capta los colores, pero también la forma muy bien. Y por último, esta es la pieza del yunque, y aquí pues igual, ¿verdad? Esta plataforma nos permite movernos a través de ella, ver los detalles muy de cerca, y es una excelente herramienta. Aquí dentro de la página pues hay otros proyectos como el Juan Ponce de León, que lo hicimos en un proyecto de colaboración con el municipio de San Juan, que esa estatua la querían rehacer y copiar para una plaza en Madrid, y entonces el municipio colaboró, y en la Universidad del Turabo colaboró con ellos para recrear, y esto está en detalle, hasta la firma tiene de la escultura. Esta es una de las manos que le hizo un escultor a Pablo Casals, que es una pieza que también en colaboración con el museo de Pablo Casals llegamos a trabajar. Pero sin duda, uno de los primeros trabajos y más importantes para nosotros, que nos abrió la mente a poder trabajar con toda esa tecnología y cómo nos metemos o ayudamos en el proceso de museología, o creamos material para que la museología salga de la vitrina y la gente pueda crear cosas nuevas y el diseñador pueda crear nuevas experiencias. Fue definitivamente esa experiencia de Punta Candelero, y fue muy buena experiencia. Yo creo que es importante también señalar que este trabajo que ustedes han hecho o que hacen o que se puede hacer abre en esta época de pandemia que hemos estado ausentes de los museos. Los museos están cerrados, los estudiantes no pueden ir a ver las piezas, pero puede haber alguna manera, obviamente, de llevarle esa información o más información todavía para otras personas que no pueden visitar los museos. Que no pueden hacer. Yo creo que se va a ir abriendo poco a poco. Yo creo que ha sido un momento bien importante para que la tecnología se vaya desarrollando en el arte, en las obras de arte, y en el caso de arqueología. Yo te digo que realmente a mí me gustaría tener 20 años más de vida para poder ver todo eso, ¿verdad? Porque uno lo ve a veces aplicado a la arqueología de países, bueno, como Egipto, que hay todos los recursos del mundo, o de Roma, o de Italia, o qué sé yo, en Grecia. Pero verlo aquí en Puerto Rico, que siempre estamos tan escasos, y saber que tenemos el equipo, quizás tenemos la tecnología, tenemos las especialistas como tú que pueden trabajar esos temas también. Sí. Y eso se está dando, es muy importante, eso que tocas de decir, que lo hablamos, recuerdo cuando estábamos trabajando en aquel tiempo, sobre la posibilidad de poder hacer lo mismo con las cuencas que se encontraron allí, que eran cuencas bien pequeñas. Claro, tú no se las puedes dar a los niños, nadie las puede tocar, pero eso se puede reproducir. Imagínate dentro del museo, tener una mesa donde hayan cientos de cuencas similares y que los niños puedan hacer un collar grande y colgarlo. Entonces, empiezas con la utilización del material real, pero le creas una experiencia a la gente. Entonces transformas lo que sacas, lo que está detrás de la vitrina, y se lo das a la gente en la mano de una manera interactiva, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer finalmente en la arqueología? Estamos aquí hablando, ¿verdad?, sobre estos temas, como un colmillo de un jaguar te va a dar la información, si se hace ese estudio de estroncio, de la procedencia me dicen que tenemos un ratito más, así que vamos para adelante, ¿verdad? De la procedencia del colmillo de jaguar, que el resultado era que ese colmillo perteneció a un jaguar que cuando joven vivía en lo que es la selva de la frontera entre Guyana y Venezuela, a ese nivel de especificidad de un colmillo que le sacaron una muestra y le aplicaron esos estudios, ¿verdad? Así que nada, simplemente yo no sé si él conoce ese detalle de esos estudios, pero... Es un estudio que se hace de isótopos, es una técnica distinta a la que yo uso, pero es de isótopos de estroncio, y está basada la técnica en la capacidad de los espectrómetros de masa de poder identificar diferentes isótopos, y entonces el vínculo con el origen del espécimen está asociado con el estroncio se fija en la vegetación, y el animal entonces cuando consume, ya bien sea animales que comieron hierba o de la vegetación, pues
incorpora ese estroncio y la razón de diferentes isótopos en el diente cuando se está formando. Por eso es que hablan de la infancia del animal. La infancia, porque sí. es como el ser humano, ¿verdad? Los mamíferos que pues después de cierta edad, no sé para los jaguares, ¿verdad? Pero después de cierta edad, pues tienen los dientes que son, ¿verdad? Hasta que el espécimen es adulto. Pero, y entonces se forman en la infancia del animal. Así que por eso se puede identificar de dónde viene. De hecho, ya hay mapas de esa razón de estroncio geográfica. Y por eso es que se puede entonces por identificar. Eso es, sí. Diferentes tipos de plantas, ¿verdad? Los árboles tienen una razón de los isótopos versus la hierba, etcétera, ¿no? Es una técnica bien poderosa y puede ser muy útil, especialmente para la caracterización para los estudios de migración. De migración. También para migración de seres humanos. Eso exactamente, eso no dijeron. Quería hacerle un comentario a Carlos porque pues, siempre me ha parecido la mayoría, es bien raro, y me corrige Miguel, es bien raro encontrar toda una pieza, ¿verdad? Y yo imagino que los arqueólogos celebran cuando encuentran, pueden reconstruir toda la pieza, pero me parece que estas técnicas de visualización y de scanning, ¿verdad? No sé, de escaneo, no sé si esa palabra existe en español, en tridimensional de las piezas, puede ser la base para manipular los datos y extrapolar cómo se vería la pieza completa. Sí, de hecho, eso que nosotros hicimos fue rudimentario en el sentido, fue avanzada por lo de la impresión tridimensional, pero rudimentario en cómo capturar y amarrar esa pieza original a la otra, porque básicamente la tallamos de otro positivo que hicimos y lo fuimos acoplando hasta que quedó, y entonces traemos la original y la pusimos y quedó. Pero hoy en día la tecnología nos permite digitalizar o escanear la topografía exacta de eso, lo podemos manipular, hacer un negativo, podemos hacer un molde de esa pieza, podemos hacer una reproducción de esa pieza, podemos quitarle, ponerle, o sea, es como si la tuvieses su realidad virtual, y donde te da la oportunidad de tú crear cualquier mundo alrededor de eso, quitarle, ponerle, añadirle, o inclusive de lo que está roto, sacar ese mapa topográfico de esa textura rota y hacer uno nuevo y acoplarlo, ¿no? O inclusive en el caso de Carlos Pérez, en el Instituto de Cultura, nosotros había muchas piezas y ese era el problema básico de él, tenía muchas piezas y empezamos a escanearla y pudimos, una de ellas, reconstruir bastante de esa pieza hasta que finalmente lo pusimos. Fue virtual, pero básicamente lo mismo que yo hice con la pieza de imprimirla, en aquellos tiempos que estamos empezando, se puede hacer otra vez y reproducir de la misma manera. Y me parece que también los que estudian las osamentas humanas, el doctor Edwin Crespo, ¿verdad? Que en paz descanse, realmente, que era tan conocedor de ese tema, el profesor Edwin Crespo de la Universidad de Puerto Rico, que falleció hace unos años, él decía que los expertos pueden, de un hueso humano o de 2 o 3 huesos, te pueden reconstruir la osamenta completa. Correcto. Porque los huesos, pues, tú tienes un fragmento de una tibia o de algún cráneo y el cuerpo humano tiene unas proporciones, ¿verdad? Igual que las piezas de cerámica, tú no puedes hacer una vasija enorme con una cosa que no se sostenga porque no es lógico, ¿verdad? No tiene esas propiedades. Y yo creo que lo podemos hacer. Yo siempre digo que la arqueología es la ciencia de los fragmentos, ¿verdad? Sean de huesos pequeñitos, a veces encontramos un diente y con ese diente tenemos que tratar de reconstruir un ser humano, ¿verdad? Porque el diente pertenece a un ser humano, obviamente, y si tenemos un fragmento de una vasija, la gente hacía vasijas completas, no hacía fragmentos de vasija. Así que lo ideal nuestro sería tratar de reconstruirla para saber el uso de ella, el tamaño, cómo la tecnología, igual que también lo que hace Antonio, ¿verdad? Con la identificación de las pinturas, ¿verdad? Porque eso usaban una pintura por una razón particular y tenían que ir a buscarla, si era caolín, alguna fuente de caolín cercana, porque no iban a ir a la más lejos, iban a la más cerca que tenían. O sea que ahí podemos establecer redes de intercambio. O sea,
nos abre a nosotros un potencial grande de reconstruir la sociedad antigua, que ese es el fin de la arqueología, ¿verdad? La arqueología no es poner unas piezas en un museo y ya, es tratar de reconstruir la gente que estaba detrás de todo eso, quiénes eran esos seres humanos y su tecnología, su capacidad creativa, su capacidad artística. Así que para mí yo creo que ese trabajo de ciencia dentro de la arqueología es fundamental. Y yo creo que de ahora en adelante los arqueólogos jóvenes van a tener que estar, ¿verdad?, trabajando esos temas. Y cruzando, yo creo que cruzando las líneas también de las profesiones, ¿no? Fue muy importante para nosotros decir, nosotros trabajamos con la estética y la funcionalidad de los objetos en términos de lo que es el diseño, y ese es, ¿verdad?, el mundo de la arquitectura del diseño, pero ¿por qué no salirnos de nuestra cajita y hacer experiencias donde, ¿verdad?, ayudamos al arqueólogo o diseñamos alguna herramienta para el arqueólogo o diseñamos algún proceso para el arqueólogo que sirva también de aprendizaje para el estudiante, que aunque vaya a estar haciendo otra cosa, va a ser una experiencia inolvidable para ese estudiante. Lo otro es la creación de material, de que estos museos también se han dado cuenta que pueden y están poniendo sus piezas, las están digitalizando y están exponiéndolas para que la gente, algunas de las cosas, ¿verdad?, para que la gente las pueda bajan el file en su casa, el que tenga una impresora tridimensional, pues lo imprime y puede tener una copia, se hace en las clases, en las escuelas, y se convierte en parte del currículo con el objeto hecho ahí en verdad. O sea que hay unas posibilidades enormes que todos los museos están empezando a invertir sobre esas posibilidades y cómo usar esto en el arte también, que los niños la utilicen más allá de la historia, aprenden a través del arte, pero utilizando el objeto real o la data real de ese objeto. No, yo creo que estamos abriendo nuevas posibilidades y loco porque termine esta situación de pandemia por volvernos a encontrar, ¿verdad? Y poder compartir todo eso. Lo que acaba de compartir Carlos me hace pensar a mí en que esas tecnologías de reproducción tridimensional, digital, no solamente hacen las veces de una documentación que hace también la labor de preservar, ¿verdad? Y yo me he especializado en una rama que se conoce por el nombre de la conservación mediante documentación, precisamente, aunque se dedica, pues, más que nada a acudir al artista como fuente primaria. Sin embargo, yo creo mucho, porque además soy historiadora, en el valor preservacionista de todo tipo de documentación. Y cuando estaba observando esos visuales que mostraste y diciendo cómo ayudaron esas perspectivas, porque es otro modo de ver, de mirar, a reconstruir unas piezas que fueron halladas en fragmentos. Y me encanta esa propuesta, Miguel, de que esta es la ciencia de los fragmentos, me parece muy romántica. Te citaré. También estoy pensando desde mi perspectiva como conservadora, que es un instrumento que nos ayuda a manipular estos objetos sin necesidad de tocarlos. En la medida en que tocamos ese legado, lo manipulamos, lo ponemos también en riesgo. Y antes era inevitable ese contacto directo. Y siento que esta ciencia salva, ¿verdad?, esa parte igualmente. Quería solo añadir ese granito, como quizás tú lo estás haciendo con otro fin, otro ánimo, pero de repente yo veo esa oportunidad de, wow, puedo estar tocando el objeto, puedo estar armando el rompecabezas sin necesidad de tocarlo. Es que el hombre, el ser humano, es la principal causa de deterioro del patrimonio, de los bienes culturales, y a veces somos los verdugos inintencionadamente, queriendo rescatarlo, terminamos de destruirlo. Así que simplemente añadir esa perspectiva. O sea, que hay algunas personas que alegan de que la arqueología es una técnica de destrucción, porque tú tienes que hacer una excavación en la tierra, sacar las cosas que le cambias el contexto que está en esa tierra, que han estado ahí por miles de años. Claro, tú las rescatas para poder conocer más, sacarle información, ¿verdad? Pero es como un cirujano, te tiene que abrir la piel y romper y qué sé yo, porque si no, no te puedes sacar el apéndice, ¿verdad? Digo, ahora la sacan con otra forma,
con menos intrusión, ¿verdad? Claro, es que cada vez queremos ser menos intervencionistas. Exactamente, y en la arqueología también lo queremos hacer. Algo que igualmente mencionaba Carlos, el doctor Martínez, Antonio, decía que son técnicas bien poco invasivas. Y eso es una máxima, ¿verdad? Sí. En el campo de la conservación. Y bueno, y ya que aludo al doctor Martínez, decir que como historiadora, me parece demasiado importante la contribución que él hace al punto de que nos ha llevado a reescribir nuestra historia. Con ese descubrimiento que el doctor Martínez hace, queda claramente establecido pues que no se trataba de un solo grupo, sino que eran dos grupos o culturas distintas, y esto en gran medida es el resultado de que él pudiera hacer esa distinción entre dos pigmentos blancos. Imagínense el mundo de posibilidades que ofrece la ciencia en la que se ha especializado el doctor Martínez, y que eso involucre piezas de pues, la colección de este museo, que desde aquí se haya aportado a que entendamos mejor y conozcamos la verdad detrás de nuestra historia, pues es emocionante por demás, ¿verdad? Es sumamente honroso y halagador. Así que gracias. No sé si podamos ir entonces ya culminando. Nada. Vamos a ir cerrando, ¿verdad? Este conversatorio, creo que un conversatorio de gran utilidad para estudiantes de arqueología o estudiantes de arte o de ciencia o de tecnología. O sea que aquí estamos abriendo, ¿verdad?, espacio para muchas posibilidades. La doctora Irene Esteves, ¿verdad? Esto se va a utilizar también como parte de la labor, ¿verdad? Que una contribución nuestra a la semana de los museos y al proyecto Eureka, ¿verdad? Así que todos cantamos Eureka aquí, gritamos Eureka, ¿verdad? Como lo que se decía antes, y el arte y la ciencia. Yo creo que realmente no me queda nada que decir que agradecerle a los dos compañeros y enfatizar que estos trabajos hay que hacerlos en grupos, en equipos. Yo creo que la ciencia y todas las disciplinas, pero a veces trabajamos como con mucho celo propio, ¿verdad? No, yo soy el que voy a hacer el estudio, ¿no? Pues hay especialistas en otras áreas que pueden colaborar con nosotros en diferentes estilos. Y yo creo que la arqueología y lo que se ha podido hacer con la colección de Punta Candelero en la Universidad Ana G. Méndez, recinto de Gurabo, es un ejemplo de eso. Esa es la colección más estudiada. Yo tengo una lista de más de 20 estudios que se han hecho, y el otro día vino alguien que quería estudiar las piedras de jade, porque se encontró que hay unas piezas de jade en la colección nuestra, y la única fuente de jade que se conoce es en México y Guatemala, y que esas piezas vinieron de allá o las trajeron, o las materias primas, o hay otras fuentes de jade en el Caribe que no se conocen. O sea que yo creo que esa es una de las labores nuestras que podemos contribuir a la arqueología, que esa colección y las otras que tenemos sirvan para hacer estudios y para conocer más, ¿verdad?, de la gente del pasado, que es el fin de la arqueología. Así que agradecido yo a la doctora Esteves, y agradecido yo también a los compañeros, a Antonio, a Carlos y a la universidad, que nos ha permitido reunirnos en este momento. Claro. El agradecimiento es mío, es nuestro. Miguel, muchas gracias. Y yo creo que podemos finalizar rescatando ese mensaje del doctor Martínez cuando iniciaba su ponencia, que sirva esta presentación para animar, estimular, exhortar a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes, a que se involucren en este mundo que es fascinante y es casi infinito en posibilidades, como en un museo podemos reunir tantos saberes, tantos intereses, esta riqueza, esta diversidad, y seguir promocionando la transdisciplinariedad. Unidos somos más fuertes, como decía Miguel. Esto se logra, y se logra mejor en equipo. Sí. Y esta es una ciencia y está en constante evolución, así que lo que estamos diciendo hoy nosotros, mañana será repensado por nuestros jóvenes, que esperemos pues logren tanto más de lo que nosotros hemos logrado y lograremos, ¿verdad? Que esto sea pues nuestro humilde granito y contribución para el bien de la historia, del arte y de
de la ciencia, de la humanidad. Bueno, pues feliz semana de los museos. Muchísimas gracias de nuevo, que nos volvamos a ver muy pronto y que sea de forma presencial.